Bien. Doctor Roger Vargas, buenas noches. Señores discentes, buenas noches. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Recordarles que el registro de asistencia es tomada por el sistema SGA de la MAG. Para tal, se les ha remitido el instructivo de ingreso y salida. El día de hoy, el expositor que nos acompaña es el doctor Roger Vargas Isla, quien es abogado con maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, doctorado en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo, docente de pregrado y posgrado en las universidades de Trujillo, Universidad César Vallejo, Universidad Católica de Trujillo, Universidad de Chiclayo, Universidad Antenor Orrego, Universidad Continental C de Lima, magistrado del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia Lima, autor de diversas publicaciones a quien dejo en la ponencia. Adelante, autor. Muchas gracias, doctora Lourdes. Antes que nada, saludar a todos los discentes que se han podido conectar en esta tarde-noche para conversar un tema bastante interesante, también con muchos puntos controvertidos que vamos a abordar el día de hoy en el espacio que nos han concedido. Es un tema que en la realidad peruana va ganando espacio, que va acompañado, por cierto, de otros fenómenos delictivos, como la minería ilegal, la criminalidad organizada. Entonces, resulta importante entender muy bien cuáles son las bases, digamos, dogmáticas, convencionales, constitucionales y legales de este delito para comprender adecuadamente el fenómeno y a partir de ahí, pues, como operadores de justicia, desde la tribuna en la que nos encontremos como abogados, fiscales, jueces, es más, hasta, eh, personal policial también, podamos ya en base a esa comprensión de este fenómeno poder también enfrentarlo en mejores condiciones. Fíjense, entrando ya al tema, vamos a analizar primero brevemente el marco convencional, cómo es que ha sido desarrollado la trata de personas, sobre todo en el protocolo número 1, adscrito a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o simplemente Convención de Palermo del año 2000, cómo es que ya desde ahí ha sido, digamos, estructurada desde el punto de vista típico, cómo se han podido identificar claramente el tema de los medios, las conductas y los fines que se asignan a la trata de personas ya desde el protocolo, de esta perspectiva convencional. Y obviamente, pues, los estados tienen que incorporar legislativamente a sus ordenamientos nacionales también la configuración de este tipo penal, respetando los lineamientos del protocolo de Palermo, obviamente, para no caer en cuestiones de inconvencionalidad. Conviene también resaltar de ese protocolo los puntos más importantes que se han desarrollado ahí respecto a el tema de la trata de personas y ver cómo es que nuestro ordenamiento nacional los ha podido o ha sabido recoger. Luego de ello vamos a ir aterrizando y vamos a ver cómo es que en nuestra constitución política del Perú también el legislador le ha dado, digamos, una regulación a la trata de personas, como generalmente no ha hecho con otros delitos, ¿cierto? Pero ello de pronto puede encontrar justificación a partir, pues, de lo que se regula en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Que la persona humana y su dignidad, pues, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La Constitución es, digamos, enérgica
al señalar que se encuentran prohibidas la esclavitud y la trata de personas. Por ahí también tenemos, fíjense, un sustento constitucional. Y luego ya, siguiendo o aterrizando el tema en nuestra legislación local, vamos a abordar cómo es que desde un inicio la trata de personas ha sido, digamos, recepcionada por el ordenamiento jurídico peruano. Ha tenido también diversas etapas, ¿no? Es un delito que ha ido madurando a la interna del derecho penal nacional. Por ejemplo, cuando recién llegó, fue tipificada en el artículo 182 del Código Penal y se encontraba ubicada dentro de los delitos contra la libertad, específicamente vinculada al delito del proxenetismo. Y solo se sancionaba la trata con fines o vinculada al tema de la prostitución, ¿no? Que obviamente, pues, quedaba muy corta la regulación del tema de la trata, porque la trata pues, no puede tener como único fin el tema de la prostitución, sino que como la conocemos al día de hoy es muy amplia, ¿no? Tiene diversos fines, explotación laboral, explotación sexual, tráfico de órganos, mendicidad, etcétera. Pero fue así como se incorporó primigeniamente hasta el año 2007, en que el legislador, por un tema de mejor técnica legislativa y sistemática del Código Penal, migra a la trata de personas del 182 del capítulo de los delitos contra la libertad y la lleva contra la libertad sexual, para ser más específico, y la lleva a los delitos contra la libertad previsto en el artículo 153 del Código Penal. Y es ahí donde incorpora o recoge al delito de trata de personas, por cierto, con una mejor sistemática, ¿no? Una mejor sistemática regulativa y sobre todo con su mayor campo de acción, ya no solamente vinculada al tema del proxenetismo, sino también a otros fines de explotación laboral, sexual, tráfico de órganos, mendicidad, etc. Pero aún así, pese a dicho esfuerzo legislativo realizado en el año 2007, nuevamente, el artículo 153 en el año 2014 volvió a sufrir una reformulación, una modificación legislativa para alcanzar su mejor sistemática, su mejor expresión legislativa, como es que la tenemos hoy en día. En ese año, en el año 2014, se logra distinguir muy bien cuáles son los medios, cuáles son las conductas típicas que consuman a la trata de personas, cuáles son los fines, se sistematiza de mejor modo cómo es que debe operar el tema del consentimiento, ya sea de mayores o menores de edad, y el tema pues de las circunstancias agravantes o el hecho de que no concurran los medios comisivos en determinadas situaciones, ¿no? Entonces se le da una mejor sistemática en el año 2014 al artículo 153 que contenía pues el delito de trata de personas. Dicha regulación, producto también de la continua maduración que ha venido, digamos, desarrollando la trata de personas, en el año 2021 nuevamente sufre una modificación legislativa y el legislador peruano decide migrar la trata de personas del artículo 153 y lo lleva al artículo 129A. Es decir, de los delitos contra la libertad fueron transportados a los delitos contra la dignidad de la persona. Y es ahí como hasta el día de hoy lo tenemos y es el tipo pues que nosotros vamos a analizar en su momento. Entonces vemos pues cómo desde su inicio, o desde su recepción por el ordenamiento jurídico nacional, la trata ha ido evolucionando hasta llegar a la expresión como hoy día la conocemos, ¿no? De los delitos contra la libertad sexual, el proxenetismo, a los delitos contra la libertad en en el artículo 153 y hoy en día en el 129A, regulado bajo el título de los delitos contra la dignidad de la persona.
Luego, obviamente, una vez llegado a ese punto, vamos a desarrollar el tipo objetivo y subjetivo del delito de trata de personas. Y obviamente, dentro del análisis del tipo objetivo, vamos a abordar el título de diría yo, el problema, que no es un tema pacífico dentro de la doctrina, vinculado al bien jurídico en el delito de trata de personas, que justamente es a lo que obedece, digamos, la presente conferencia del día de hoy. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de trata de personas? Pero obviamente, para comprender mejor el alcance del bien jurídico, es conveniente realizar este análisis histórico, evolutivo que ha venido teniendo la trata de personas desde el punto de vista convencional, constitucional y legal. Y luego de ello, de agotar el desarrollo ya del tipo objetivo y subjetivo de la trata de personas, vamos a ver algunas cuestiones concursales para finalmente abordar dos temas específicos, dos temas problemáticos específicos de la trata. Obviamente hay muchos. He seleccionado solamente dos por el tema del tiempo. Uno está vinculado al tema de la víctima en el delito de la trata de personas. Muchas veces, por desconocimiento de los operadores, la víctima termina siendo sobrevictimizada respecto del delito de trata. Porque recuerden ustedes que estas personas son desarraigadas de sus lugares de origen, sea nacional o internacional, y en lugar de que los estados le brinden protección una vez que han sido identificadas como víctimas de trata, por el contrario, resultan siendo procesadas por delitos de inmigración ilegal, prostitución o incluso por otros delitos mucho más graves. Tenemos un caso concreto que hemos traído ahí para comentar, un caso muy conocido, por cierto, a nivel nacional, hace poco, unos meses atrás. Entonces, es importante también, con pretexto de analizar el tema de la víctima, revisar rápidamente cuáles son los sustentos normativos de carácter convencional que nos dan una óptica de cómo debemos tratar a la víctima en el delito de trata de personas, que hoy por hoy muy poco se dice sobre ello. Para finalmente terminar analizando un tema también, digamos, polémico, ¿no? Para nuestra realidad, para la realidad peruana, referido pues a la trata de personas proveniente de una adopción ilegal. Entonces, ese va a ser el desarrollo de los temas que vamos a empezar a desarrollar eh, el día, bueno, en este momento. Bien, sí se aprecian las diapositivas, ¿correcto? ¿Qué duda cabe que la trata de personas es un problema que afecta a los derechos humanos? Cuando nosotros nos vamos a la teoría de los derechos fundamentales, todos conocemos que la base o el fundamento de los derechos fundamentales es la dignidad. Eso es una, digamos, doctrina mayoritaria. En todo caso, es una verdad relativa, ¿no? Es una verdad relativa porque es una verdad que sirve para nuestro tiempo y para nuestro contexto. De acá a unos años, no sé si eso siga siendo una verdad. Por eso se dice en la ciencia que no hay verdades absolutas, todas las verdades son relativas. De pronto, este fundamento de la dignidad es válido para nuestro tiempo y para nuestro espacio. Pero es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, es lo que el derecho ha aceptado. Y sobre esa base se puede distinguir, pues, los derechos fundamentales que son reconocidos a las personas y que de paso nos distingue de los otros seres vivos, como son el tema de las plantas, como son el tema
de los animales, ¿no? Reino vegetal, reino animal. Por eso se dice que cuando en filosofía se habla un poco del origen de la posición del hombre en el cosmos, pues se dice que el hombre es el que ocupa el centro del cosmos, no está en el primer escalón. Luego vienen los animales y luego vienen las plantas. Pero ¿qué nos diferencian de esos otros seres vivos? La dignidad, ¿no? El día de hoy se dice que es la dignidad. Por eso que los derechos humanos, perdón, fundamentales, son exclusivos de las personas. Como regla general, aunque ahora ya con el tema de las corrientes animalistas se está generando otra doctrina, otra corriente, otra filosofía interesante también, que por cierto comparto, ¿no? Los animales también, al ser seres vivos, experimentan dolor, frío, calor, entonces también deberían ser materia de protección y ya, por ejemplo, tenemos un delito que protege o que sanciona en todo caso el maltrato animal. Bien, entonces, fíjense lo importante que es la dignidad, ¿no? Todo lo que a partir de la dignidad se puede construir, se puede debatir, el derecho. Pero volvamos a nuestro tema, el tema de la dignidad en función de la persona natural. Entonces, si la dignidad sirve para que a partir de ahí se instituyan, se reconozcan los derechos fundamentales, eso tiene a su vez correlato con los derechos humanos, porque los derechos humanos no vienen a ser más que los derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional. Esos son los derechos humanos. ¿Ok? Entonces, obviamente que hay conexión. Entonces, esta frase, fíjense, es importante porque en el protocolo de Palermo se dice que el delito de trata consiste en hacer negocios sobre seres humanos. Entonces, esta frase es importante porque en la trata de personas, la víctima es reducida a un objeto. De ahí que se hable, de ahí que se hable del elemento de cosificación, ¿no? La víctima es desprendida o desconocida, desprendida de sus características esenciales como persona, de su dignidad, y desconocida como sujeto de derecho, para ser tratada como un objeto. Bien, entonces, desde el punto de vista internacional, ya hemos señalado que el protocolo 1, vinculado a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional o simplemente Convención de Palermo del año 2000, se ha definido qué debemos entender por la trata. Se señala ahí que por trata de personas se entenderá a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. Si ustedes se dan cuenta, en el protocolo solamente se regulan 5 conductas típicas: captar, transportar, trasladar, acoger y recepcionar personas. No obstante, el día de hoy, en el artículo 129A, nosotros, incluso también estaba en el 153 ya, el legislador peruano ha incorporado una conducta típica más, referida a la retención de la víctima. Eso quiere decir que nosotros tenemos 6 conductas típicas, a diferencia de el protocolo. Ahora, respecto a los medios a los que debe recurrir el autor de la trata, menciona pues que son la amenaza, el uso de la fuerza, otra forma de coacción, al rapto. Acá hay una ligera diferencia. Nosotros en la legislación nacional 129A hacemos referencia a la privación de la libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder, una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pago, que es acá donde la víctima suele ser utilizada como una moneda de cambio. Te debo algo, te pago con mi víctima de trata, ¿no? Tú haz lo que quieras con ella. A eso se refiere la concesión o recepción de pago.
Y finalmente viene el tema de los fines, ¿no? La explotación, fines de explotación. Que dice el protocolo, incluirá como mínimo, ojo, como mínimo, la explotación de la prostitución, otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de oro. Que por cierto, todos estos mismos fines tenemos nosotros en el artículo 129. Desde ya les voy adelantando algo. Nótese que el protocolo de Palermo, protocolo número 1, no hace referencia como fin a las adopciones, ¿ya? No aparece como fin las adopciones, ¿no? Por ende, tampoco en el Código Penal peruano aparece como fin el tema de las adopciones irregulares, ¿ya? Lo dejo por ahí flotando esa idea. Luego hace referencia al consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar. En el apartado A del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados. Bueno, eso es algo, una verdad de perogrullo, ¿no? Por regla general, ningún consentimiento tiene validez si es que ha sido obtenido bajo violencia, bajo amenaza, engaño o coacción. Es un consentimiento viciado, en teoría del Código Civil. Ese consentimiento no tiene valor. Pero digamos que a efectos de garantizar una mejor protección respecto de la víctima, el legislador ha querido conveniente señalarlo de manera taxativa, ¿no? Resaltar ese tema. Luego dice pues que la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas. Entiende a todo niño como una persona menor de 18 años. También señala, ojo, que se debe sancionar la tentativa, la complicidad y la organización o dirección de otras personas. Está hablando ahí de los delitos de liter criminis. La tentativa se sanciona en nuestro Perú como una categoría general de la teoría del delito. La complicidad también está dentro de la participación, ¿no? Entre los delitos individuales se reconoce al autor mediato, al coautor. Y dentro de la dentro de la participación, a la complicidad y a la instigación. Pero pese a que, digamos, en un hecho pueden participar varias personas o una pluralidad de personas, se siguen considerando delitos individuales que admiten participación. ¿Por qué? Porque frente a esos delitos individuales existen los delitos colectivos. Y esos delitos colectivos son los delitos que se cometen vía organización criminal. Es decir, donde los autores ven superado su esfuerzo individual. Es decir, su finalidad delictiva no puede consumarse, no puede ser alcanzada de manera individual. Por ello se ven superados y no les queda otra opción más que organizarse, unir esfuerzos para poder alcanzar el fin. Hablamos de los delitos de organización criminal, en nuestro caso regulado en el artículo 317 del Código Penal, ¿no? Que también, por cierto, tiene su correlato en la Convención de Palermo del año 2000. Y bueno, y luego habla, ¿no? Del tratamiento de la víctima, pero de forma muy genérica, fíjense, ¿no? Obviamente hay que darle atención física, psicológica, social, eso ya es de cajón. Pero el punto que yo me refería de la víctima, fíjense, no tiene como asidero convencional el protocolo número 1 respecto al tratamiento que le debemos dar y evitar que se vea sobrevictimizada. Evitar que el Estado, en lugar de protegerla, la termine procesando, expulsando del país, o peor, la termine condenando por haber participado o por haberse visto obligada a participar en un hecho delictivo por sus captores. ¿Ya? O sea, además de haber sido víctima de trata, el Estado encima la termina
sancionando por haber participado en algún hecho delictivo ordenado por su tratante, ¿no? Bien, luego otros tratados referidos obviamente o vinculados a la trata. Tenemos el convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso, la abolición del trabajo forzoso que también ya está regulado en nuestro Código Penal como una forma de explotación laboral, el tema de la servidumbre también, la Convención de los Derechos del Niño relativa a la venta de niños, el Estatuto de Roma, que si bien es cierto, no hace referencia en el artículo 7 de manera directa a la trata de personas, pero sí hace referencia a la esclavitud o cualquier forma derivada de ella. La Convención de la Haya relativa a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir o qué conclusiones podemos señalar luego de haber brevemente analizado este marco convencional? Que en el protocolo número 1, en su artículo 3, se reconocen los 3 elementos de la trata de personas. Podemos llamarlo que es un perfil, ¿no? La acción, o sea, las conductas típicas que ya hemos señalado que en el protocolo solo son 5, en el Perú actualmente en el 129A son 6, se agrega ahora la conducta de retención. Los medios de los que se vale el autor para realizar las conductas típicas, amenaza, violencia, engaño, fraude, etcétera. Y los fines, ¿no? Los fines son fines de explotación. Además, ha reconocido la convención que cuando se trata de menores, no es necesario que concurran los 3 elementos, como por ejemplo el tema de los medios, ¿no? No es necesario, por obvias razones. Bien, entonces un enfoque que debemos darle a la trata de personas es el tema, pues, o es el enfoque como delito de lesa humanidad. Su asidero convencional, como ya lo dijimos hace un momento, se encuentra en el Estatuto de Roma, artículo 7. Ahí lo tienen. ¿Qué dice el artículo 7 del Estatuto de Roma? A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, referidos a la esclavitud o la esclavitud sexual, ¿no? Que son formas de explotación. Entonces, por ahí es que se abre la puerta para que los delitos de trata también sean considerados como delitos de lesa humanidad. Luego, referido a los elementos que deben concurrir para que un delito sea considerado de lesa humanidad, tenemos estos 4, ¿no? No solamente, digamos, han sido recogidos del artículo 7 del Estatuto de Roma, sino también han sido desarrollados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la Convención Americana también de Derechos Humanos. Entonces, en principio, se refiere a que tiene que tratarse de un ataque generalizado, tiene que ser realizado por agentes o funcionarios públicos del Estado. Solo el Estado puede afectar derechos humanos, no particulares. El ataque debe estar dirigido a una población o a una parte de ella, y obviamente los agentes tienen que tener conocimiento de dicho ataque. Es decir, el aspecto subjetivo, ¿no? El dolo, tienen que tener conocimiento. En caso ahora que tenemos fiscalías especializadas de derechos humanos en nuestro país, un caso bandera, por ejemplo, es el tema de las esterilizaciones forzadas, ¿no? El tema de las esterilizaciones forzadas. Un ataque generalizado hacia un sector de la población, las mujeres de este país, con mayor énfasis a las mujeres de la selva, las mujeres de la sierra, realizada por agentes públicos. ¿Quiénes eran? Los médicos de los hospitales, de las postas, ¿no? Población o parte de ella, ¿quiénes? Las mujeres embarazadas.
y obviamente con conocimiento de dicho ataque porque se mandaron directivas del MINSA, a los hospitales, postas, para que los médicos realicen este tipo de intervenciones, entre otros casos más. La Corte Constitucional de Colombia también ha reconocido que la trata de personas es una grave violación de los derechos humanos. Claro, porque de por medio está el tema de la dignidad de la persona. Bien, otra óptica que le debemos dar a la trata de personas es la visión de género. Porque si bien es cierto, en la trata de personas pueden ser víctimas de la misma varones o mujeres, niños o niñas, lo cierto es que según las estadísticas en nuestro país, que hemos podido recoger y que se encuentran actualizadas incluso hasta este año, la mayor cantidad de víctimas o los mayores porcentajes que son víctimas de trata son mujeres. Son mujeres. Entonces, es un delito en el cual se expresa, por así decirlo, el machismo, ¿no? En el sentido de que hay una violencia de género manifestada en una falsa superioridad o una superioridad estructural, social, de parte del hombre versus la mujer. Y las mujeres son captadas, transportadas, trasladadas para luego poder ser explotadas. Fíjense, las estadísticas no mienten. Esta es una primera información que tenemos del año 2009 al 2014. En el 2009, del total de víctimas que fueron 308, 268 eran mujeres. Fíjense, o sea, más un 70%, 80% de víctimas. En el 2010, del total de víctimas que eran 497, 387 fueron mujeres. Igual, porcentaje alto, ¿no? 80% aproximadamente. En el 2011, igual, de 767 mujeres, 614, perdón, de 767 víctimas, 614 fueron mujeres. Y esa tendencia se mantiene hasta el 2014, en donde de un total de 782 víctimas, 623 fueron mujeres. Luego, hay un informe sobre la trata de personas que ha emitido el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el sentido de que en el año 2022 atendieron a 113 niños, de los cuales 80 fueron niñas y 2 niños que venían siendo explotados sexualmente. 29 niñas y 2 niños que venían siendo explotados laboralmente. Igual forma, en el año 2023 se ha señalado que el MIN atendió o asistió a 111 niños, de las cuales 76 eran niños explotados sexualmente, 27 niños y 2 niños explotados laboralmente. Pero este cuadro, que ha sido tomado del Observatorio del Ministerio del Interior, relata, fíjense ustedes, eh, la verdad que les venía a explicar. Están las estadísticas del año 2018, 2019, 2020, hasta el 2025, los primeros meses, obviamente. Y las conclusiones son que el 87.1% de las víctimas de trata son mujeres. Entonces, esto no hace más pues que demostrar eh, la importancia de darle a este delito de trata una óptica, una visión de género, ¿no? Porque es un delito de género, que en su mayoría de casos afecta o agrede a la mujer.
¿Cuál es el tipo de perfil que tenemos en nuestro país? Las formas más comunes de tratar a las víctimas. Bueno, a través de los medios sociales, sobre todo redes sociales, que como ustedes saben, después de la pandemia se diversificaron ese tipo de actividades y, digamos, fueron en su mayor cantidad captadas a través de Facebook, Instagram, en fin. Luego, también se ha detectado que los tratantes captan con engaños a mujeres y niñas peruanas, venezolanas y bolivianas y las llevan generalmente a comunidades donde se practica la minería y la tal. Por ejemplo, esto es una realidad que se impone en Madre de Dios, ¿no? En Madre de Dios hay muchos secuestros de parte de mujeres, adolescentes, que son llevadas a las zonas, a los campos de minería para luego pues ser explotadas sexualmente. En Loreto, por ejemplo, se ha determinado que existen grupos criminales que facilitan el traslado de turistas extranjeros a lugares remotos en los cuales se explota sexualmente a mujeres y niños. Y estos lugares se encuentran distribuidos a lo largo del río Amazonas. Y luego, respecto a las actividades en las cuales hay mayor incidencia de la trata de personas, o son llevados en todo caso las víctimas de la trata de personas, pues son la minería, la tala, la agricultura, la fabricación de ladrillos, fábricas clandestinas, la mendicidad y el servicio doméstico. Es la realidad de nuestro país. Como les mencioné a un principio, la Constitución no ha sido ajena al tema de la trata, tanto así que en su artículo 1 ha señalado que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por ello podemos concluir que la trata de personas niega la dignidad humana. Pero la Constitución no se ha quedado ahí. En su artículo 2, numeral 24, literal B, ha señalado que se encuentran prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. Entonces, desde el punto de vista, desde la perspectiva del programa penal de la Constitución ha recogido de manera taxativa al delito de trata de personas. Por eso que el legislador peruano tiene que, digamos, poner mucho énfasis en ello. Luego, respecto a la evolución, ya hemos señalado cuando aparece en el Código del 91, la primera versión de la trata de personas se encontraba en el artículo 182, únicamente referida a los temas de la prostitución, ¿no? Y ubicado dentro del capítulo del proxenetismo. Luego, este artículo sufre una modificación en el que se incorpora, además de la prostitución, el tema de la explotación sexual y cualquier otro tipo de explotación, la pornografía, pero siempre vinculado al campo sexual. Veamos, ¿no? Ahí está, trata de personas, persona que promueva o facilita la captación para someterle a la prostitución, a la esclavitud sexual o a la pornografía u otras formas de explotación sexual. Pero igual, la regulación que se hacía a ese entonces, al año 2004, era realmente muy restringida respecto a la trata, porque ya dijimos, es más, y está en la convención, ¿no? Está en la convención, en la cual se reconocen cuáles son los fines de explotación y no solamente son los sexuales, sino son diversos. Ante esta realidad, en el año 2007 hubo la necesidad de tener que modificar y migrar el tipo penal de trata de personas al artículo 153 del Código Penal. Y las razones que daba el legislador eran las siguientes, ¿no? Que no obstante los compromisos asumidos por el Estado peruano, la trata de personas regulada en nuestro país solamente se restringía al tema de los delitos de explotación sexual o del proxenetismo. Pero no obstante ello,
la trata de personas no solamente afecta un tema sexual, sino también va al tema de la libertad personal. Debido a ello, en el 2007, como ya les manifesté, la trata de personas migra del 182 al artículo 153 del Código Penal, en el cual ya, además de contener las conductas prohibidas de la trata, del protocolo número 1, porque si se dan cuenta, el artículo 82 anterior solamente hacía referencia a la captación, no mencionaba el transporte, no mencionaba el traslado, ni la acogida, ni la recepción, mucho menos la retención. Pero este artículo 153 ya, digamos que es un artículo que se adecúa a la Convención de Palermo o a su protocolo número 1, y es ahí donde incorpora ya las conductas de transportar, trasladar, acoger, recepcionar, y le incorpora una conducta más, ¿no? Retener, de otro modo. Incorpora a su vez también los medios, violencia, amenaza, coacción, privación de la libertad, etcétera, y los fines. Pero, digamos que mezcla todos ellos en un solo párrafo, ¿no? Bien. Entonces, esto ocurrió en el año 2007. 7 años después, el artículo 153 sufre una modificación en aras de mejorar la redacción, la técnica legislativa de este tipo penal, porque la práctica demostró que el operador jurídico, jueces, fiscales, abogados, tenían una serie de problemas para poder tipificar el delito de trata de personas. Esta deficiencia fue reconocida en la exposición de motivos de la ley 30.251, en donde se señaló que existía poca claridad sobre su naturaleza, sobre la calidad del sujeto activo, el sujeto pasivo, las conductas típicas prohibidas, los medios empleados y la relevancia o no de la víctima. En razón a ello, estas causas llegaron a el legislador tenga que mejorar la técnica legislativa del artículo de 153 que regulaba la trata de personas, y finalmente quedó así. En un primer párrafo, si ustedes se dan cuenta, se desglosa. En un primer párrafo simplemente se consignan cuáles son los medios: violencia, amenaza, coacción, etcétera, seguido de las conductas: captar, transportar, trasladar, acoger, recibir, retener, y hemos dicho que en el Perú son 6, a diferencia del protocolo 1 que son 5, ¿no? Y luego en un segundo párrafo se han especificado cuáles son los fines de explotación, que como ven ya no están restringidos únicamente al tema de la explotación sexual, sino también a la explotación laboral, la esclavitud, la mendicidad, la servidumbre o la extracción de órganos o tejidos somáticos, ¿no? Y luego se precisa pues que cuando se trata de menores de edad, no es necesario que concurran los medios de violencia, amenaza, etcétera, que como dije, pues es obviamente algo evidente, o que también el consentimiento que del menor no tiene ninguna validez, porque ya, digamos, es algo que sobreentiende, pero el legislador ha creído conveniente, a efectos de no generar confusión, mejor regularlo de manera taxativa. Y de igual forma, ha señalado que el consentimiento que pueda brindar una persona de edad, una persona mayor de edad, no tiene valor jurídico si es que ha sido obtenido a partir de los medios comisivos, ¿no? Esto, por ejemplo, también encuentra correlato en el artículo 3 del protocolo 1 de la Convención de Palermo, como hace un momento acabamos de ver. Bien, fíjense, ahí estamos ya al 21 de octubre del 2014. 7 años después, marzo de 2021, el legislador considera que debe migrar al delito de tratas del capítulo de los delitos contra la libertad y ubicarlo dentro del capítulo de los delitos eh, contra la dignidad humana. Y debido a ello, se migra al artículo 129A. Esto ocurrió el 30 de marzo del año 2021. Y desde esa fecha, hasta el día de hoy,
el delito de trata de personas se encuentra dentro del capítulo de los delitos que atentan contra la dignidad. Mantiene su misma forma típica que en el 153, primero los medios, luego las conductas típicas, en el segundo párrafo, los fines de explotación, que son los mismos que hemos visto hace un momento, y luego el tema de los consentimientos, ¿no? Del niño, del mayor de edad, etc. Lo mismo. Incorporan formas agravadas. Bien, ahora sí, vamos a hacer el análisis típico. Rápidamente vamos a repasar, utilizando la técnica que se suele utilizar siempre cuando se estudia el derecho penal especial. Bueno, es un delito común, no requiere ninguna cualificación especial por parte del autor, puede ser cometido por cualquier persona, ¿no? Además, el tipo penal empieza diciendo él, ¿no? No exige ninguna cualificación especial, sea funcionario, servidor, etc. Y el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, hombre o mujer, mayor de edad, menor de edad. El bien jurídico es lo que vamos a desarrollar en unos instantes. Se reconocen tres líneas de interpretación: la libertad personal, la dignidad y, bueno, finalmente otra corriente minoritaria que señala que es pluriofensivo, ¿no? La acción típica ya vimos que son seis, tenemos una más a diferencia del protocolo número uno. Ya, fíjense, de pronto puede ser que el tema que vamos a analizar tiene que ver con la evolución que ha venido teniendo el delito de trata de personas en nuestro país. Primero se ubicó en el 182 dentro del delito contra la libertad sexual, específicamente en el proxenetismo. En el 2007 se ubica en el 153 dentro de delitos contra la libertad personal. Y desde el 30 de marzo de 2021 dentro de delitos contra la dignidad. Entonces, obviamente, la Corte Suprema, cuando ha ido analizando en sus acuerdos plenarios a este delito, pues ha ido ubicándolos y consignándolos dentro del capítulo donde se ubicaba o se encontraba, ¿no? El acuerdo plenario 3/2011, por ejemplo, a esa fecha, el delito de trata se ubicaba dentro de los delitos contra la libertad, en el artículo 153. Por eso que en ese acuerdo plenario se concluyó que el bien jurídico protegido era la capacidad de autodeterminación con la que cuenta la persona para desarrollar su proyecto de vida. Eso obviamente cambió con la modificación del delito de trata el 30 de marzo de 2021, donde fue reubicado en el artículo 129A. Y es ahí que el acuerdo plenario 6/2019 y el 4/2023, a partir de dicha modificación, señalan que el bien jurídico no es la libertad personal, sino es su dignidad. Y luego una corriente minoritaria, como ya he señalado, que señala pues que es pluriofensivo, ¿no? Pero eso pues sería lo más sencillo en todo caso de abordar. Bien, entonces acá entramos al tema para determinar cuál sería el bien jurídico protegido en el delito de trata, porque digamos que ambas posturas tienen puntos fuertes y también tienen su problemática. La problemática que le encuentran a la libertad personal, una de ellas es que, por ejemplo, este bien jurídico no responde a los supuestos en los cuales la trata sea respecto de los menores de edad, porque los menores de edad simplemente pues aún de su consentimiento pues no tienen ninguna validez. Tampoco explica o da una respuesta razonable frente a los supuestos en los cuales se utilicen medios comisivos que no afecten para nada la libertad personal. Por ejemplo, el engaño, ¿no? Cuando las víctimas son captadas
producto de la seducción que utiliza el captador, el autor, las seduce, las engaña con la promesa de trabajo, etcétera, y luego termina pues cayendo o termina siendo víctima de trata. Entonces, en el engaño, la víctima obviamente va a obrar libremente, va a querer ir al lugar donde la transporte, donde la lleve el captador, no hay mayor afectación a su libertad ambulatoria, claro que su consentimiento va a estar viciado, pero la doctrina señala que va a mantener pues su libertad. Entonces, por ahí no se explica cómo se afectaría la libertad personal en esos supuestos. ¿No? Tampoco el tema de los menores que ya he mencionado. Ahora, no obstante ello, en el Acuerdo Plenario 3/2011, la Corte Suprema señaló que el bien jurídico protegido en la trata de personas es la libertad personal. Pero pienso que el problema no pasa por ahí, ¿no? O sea, no pasa por decir, el bien jurídico es, bueno, cuando está en el proxenetismo es la libertad sexual, pues porque estaba ahí. Ahora que está en los capítulos de contra la libertad personal es la libertad personal. Y ahora que está contra en el capítulo de delitos contra la dignidad es la dignidad. Yo creo que por ahí no va el tema. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Lo importante realmente es determinar cuál es el bien jurídico que resulta afectado materialmente en el delito de trata de personas. Porque fíjense, hace rato hablé del tema del maltrato animal, pero el maltrato animal, fíjense, está regulado dentro de los delitos contra el patrimonio. Y a mí no me parece correcto, por ejemplo, porque si está regulado dentro de los delitos contra el patrimonio, quiere decir que mi animal es mi patrimonio. Y obviamente, ¿no? Porque muchas de esas personas pues lo han comprado, han pagado un precio por él, lo alimentan, gastan, es su animal, es su mascota, es su perro. Entonces, siguiendo la lógica del legislador peruano y donde está incorporado, yo diría, entonces, el perro es mi propiedad, claro. ¿Y qué haces con tu propiedad? Bueno, con tu propiedad, si tú quieres, si tienes un iPhone, pues si quieres lo rompes, lo tiras a la piscina, lo avientas al mar, si tienes un carro, lo chocas y no pasa nada, porque es tu propiedad. Ergo, como propietario, puedes hacer lo que quieras con él. Entonces, sobre ese razonamiento, llevaba el tema de los animales y diríamos, pues como está dentro del capítulo de la propiedad, el animal, el perrito es mi propiedad, yo puedo hacer lo que quiera con él. Lo torturo, le hago sufrir, etcétera, X cosas. Y no es así, ¿cierto? No es así. O sea, no sería un argumento oponible para poder decir la conducta es atípica porque como es mi propiedad, yo si quiero hago lo que quiera con él. Incluso causarle sufrimiento. Entonces, fíjense cómo eso demuestra que no necesariamente en el capítulo en el que se regulen los delitos, no necesariamente ese va a ser el bien jurídico protegido. ¿Ok? Esta filósofa, Marta Nussbaum, ha señalado eh, siete o algunos criterios a partir de los cuales podemos reconocer cuándo se afecta la dignidad o cuándo, en todo caso, la persona es convertida en una cosa. De ahí que se habla del fenómeno de la cosificación. Uno de ellos es cuando, por ejemplo, se le niega su autonomía, se la utiliza a la persona como un objeto al servicio del propósito de otros, no se le reconoce ninguna voluntad a esa persona, se utiliza como un objeto intercambiable, una moneda de cambio, puede ser destruida, rota, viene el tema de la propiedad, uno la utiliza como si fuera su propiedad y por lo tanto puede ser rota, degradada, destruida, puede ser utilizada como moneda de cambio, por eso que el artículo 129A habla de otorgar concesiones, ¿no? Es decir, yo lo puedo entregar en pago. Le debo a una persona y te entrego mi víctima captada, ¿no? Y sus necesidades no son tomadas en cuenta. Obviamente que no. Si la persona está reducida o despojada de su condición de sujeto de derechos, pues a nadie le importan sus necesidades.
Entonces, ¿cuál es el contenido en sí? Si es que postulamos que el bien jurídico protegido en la trata de personas resulta ser la dignidad, pero ¿cuál sería el contenido de esa dignidad? Porque no debemos olvidar que a partir de la dignidad se constituye, influyen todos los derechos fundamentales, a la vida, a la salud, a la integridad, a la libertad personal, etc. Entonces, fíjense, hay una crítica que se le hace a la dignidad como bien jurídico, me voy adelantando ya. Y es aquella crítica que dice, no, la dignidad no puede ser el bien jurídico protegido en la trata de personas porque ello implicaría que además de la dignidad se terminen afectando otros bienes jurídicos. Por ejemplo, a ver, en una violación sexual se estaría afectando la libertad sexual de la víctima y a su vez su dignidad. En un delito de lesiones se estaría afectando su integridad física y además su dignidad. Dicen, sería imposible poder afectar una manifestación de la dignidad sin que se afecte a la dignidad. Básicamente ese es el cuestionamiento que se le realiza a la dignidad. Pero, por el contrario, la dignidad también tiene puntos fuertes que permite explicar cosas que no puede hacer el bien jurídico libertad personal. Por ejemplo, lo que se le criticaba a la libertad personal era pues que el caso no podía explicar cómo podría haber trata de personas de un menor de edad pese a que no concurran los, los medios porque ha dado su consentimiento. Entonces ahí nos afecta la libertad personal porque el menor está dando su consentimiento. Ya, la dignidad sí puede explicar esos casos porque no interesa el consentimiento del menor porque se está afectando igual su dignidad. De igual forma, eh, se dice que en el tema de la libertad personal se desconoce o no se protege el tema más esencial de este delito. ¿Que cuál es? El tema de los fines, ¿no? Los fines de la explotación. Fíjense que en el desarrollo que hemos venido haciendo hemos visto que el tema de los fines está en el protocolo 1, es decir, tiene relevancia convencional, aparece en el artículo 153, luego en el 2014 se digrega para que el legislador resalta el tema de los fines y así se ha mantenido hasta el 2021 que se modificó al artículo 129A. Entonces, cuando hablamos de la libertad, se desconoce, se deja de lado el tema de los fines de explotación, que sí se mantienen con la dignidad. Luego, para contradecir la crítica que hace un sector de la doctrina respecto a que la dignidad terminaría siendo afectada en todos los demás delitos, pues yo pienso que no. Porque fíjense, una persona común y corriente resulta siendo víctima de cualquier delito, eh, robo agravado, patrimonio, lesiones graves, su integridad física, violación sexual, su libertad sexual, etcétera. Si bien es cierto, se está afectando una manifestación de la dignidad, pero la dignidad no se encuentra vaciada de contenido. Dicho en palabras sencillas, esa persona no ha perdido su dignidad. Entonces, el espacio al que nosotros mencionamos cuando decimos que se afecta la dignidad es ese espacio remanente, es ese espacio que convierta a la persona en sujeto de derechos, es ese espacio que permite no considerarla como un objeto, como una cosa. Porque fíjense que esa partecita no protege, por ejemplo, el tema
de la libertad sexual, tampoco la integridad física, ni el patrimonio, ¿no? Las personas pueden ser afectadas en esos bienes jurídicos, pero siguen manteniendo su dignidad. En cambio, eso no pasa en la trata, porque en la trata se afecta el contenido esencial de la dignidad. Diría yo que el contenido esencial es vaciado, se vacía su contenido, porque la persona es reducida a un objeto. Se la desconoce como sujeto de derechos. Entonces, es ese remanente, esa partecita de la dignidad, la que se protege en la trata de personas. Por eso que la doctrina especializada que acoge esta postura la denomina dignidad humana no cosificación, o sea, dignidad en su manifestación de no cosificación. No podemos permitir, no podemos tolerar que la persona sea convertida, reducida a una cosa. La Defensoría del Pueblo, en el informe 41-2017, también se ha referido en ese sentido, ha señalado pues que el bien jurídico protegido es la dignidad en su manifestación de no cosificación, toda vez que es un bien jurídico irrenunciable, ¿no? Luego, el acuerdo plenario 6/2019 también lo ha reconocido así, que el bien jurídico protegido es la dignidad de las personas. El acuerdo plenario 4/2023 también, digamos, ha ratificado esta postura de que el bien jurídico protegido es la dignidad de la persona en su manifestación de dignidad humana, no cosificación. Y en esta casación, 1459/2019 Cusco, también se ha refrendado lo mismo. Pero el contenido es interesante, que por cierto ha sido tomado del libro del doctor Montoya Vivanco, referido a la trata de personas. Pues, la dignidad representa el interés social de que toda persona sea reconocida y tratada como tal. Esa es la dignidad. Hay un interés social de que todos y cada uno de nosotros no seamos reducidos a un objeto, a una cosa. Lo que exige que sea tratada como un fin en sí mismo. Cada ser humano es un fin. Lo dice el artículo 1 de la Constitución. No puede ser un medio. Y por tanto, si no es un medio, no puede ser reconducida o tratada como un instrumento o como una cosa. Dice, la dignidad como bien jurídico penal es entendida como la prohibición de cosificación u objetivización. Eso es la parte esencial, el remanente que busca proteger el tema del bien jurídico en la trata de personas. Esto ya lo hemos mencionado. Entonces, de estas dos posturas, que uno señala que la libertad personal y las críticas que se hacen respecto al tema de la dignidad, yo me quedaría con el tema de la dignidad. ¿Por qué? Porque parto de analizar que el fin supremo del Estado es el respeto de la persona y su dignidad. Pero no la dignidad, pues, en un sentido lato, como habíamos explicado hace un momento, en sus manifestaciones de libertad personal, integridad física, seguridad personal, etcétera. No, no, no. Sino en ese espacio esencial que no podemos permitir que sea vaciado de contenido, porque si no, la persona desaparece como sujeto de derecho y se convierte en un objeto. Por eso se dice que la dignidad exige que toda persona sea tratada como un fin en sí mismo. En este sentido, la dignidad como bien jurídico penal es entendida como la prohibición de cosificación u objetivización. Eso es lo que en el fondo pretende evitar el tema de la trata de personas. Por eso está construido de esa manera. Y obviamente la parte más importante, ¿no?, es justamente evitar la explotación de estas personas. Por eso además su naturaleza de delito de peligro, porque la trata busca colocar en una situación próxima a la víctima. ¿Próxima a qué? Próxima a la explotación. Por eso que la doctrina mayoritaria lo ha reconocido como un delito de peligro concreto, por su proximidad a la actividad de explotación. Luego los medios comisivos ya
los hemos mencionado, están en el artículo 129A. En el acuerdo plenario 6/2019 se han desarrollado, también ahí luego ustedes lo pueden revisar. Me interesa rápidamente abordar el tema de las conductas típicas, que como hemos dicho son 6. Al respecto, acá unas reflexiones. Es un delito alternativo, no secuencial. Esto quiere decir que, si bien es cierto a la trata se le denomina como un delito proceso, no quiere decir que tiene que cumplirse todos y cada una de sus conductas típicas para que sea delito. No, es un delito alternativo. Basta que se realice o ejecute cualquiera de ellas para que el hecho sea delictivo. ¿Ok? El retener a otro es una incorporación del derecho penal nacional del legislador peruano, que ha sido definida como mantener a la víctima en un lugar que tenga o ponga en peligro próximo a la explotación de la misma. Pero hay algunos problemas también acá respecto a las conductas típicas. Bueno, había un problema de interpretación respecto a las conductas típicas transportar y trasladar. Al día de hoy eso ya ha sido superado, ¿no? Diversas casaciones y el Acuerdo Plenario 4/2023 ya han zanjado el tema. Transportar implica trasladar a una persona de un lugar geográfico a otro, de un punto a otro. Ese es transportar. Trasladar, antes se entendía de forma parecida al transporte. Por eso que no había mucha, digamos, diferencia. Hoy en día, el traslado es entendido como el traspaso del dominio que tiene el tratante sobre la víctima. Traspasa el dominio que tiene sobre la víctima a otra persona. Eso es trasladar. Entonces, sobre este punto se elaboraron 4 posturas. Una primera postura decía, no, no hay ninguna diferencia. Transportar y trasladar son lo mismo. Una segunda postura decía, no, el transporte va referido a que el autor de la trata tiene que llevar consigo de manera directa, personal a la víctima, tiene que transportarla de un punto a otro. Y el traslado está referido a un traslado indirecto, es decir, el autor ordena que otra persona lo traslade, algo así como una autoridad mediática. Una tercera línea de interpretación dijo, no, el transporte está referido para transportar a la víctima de un lugar a otro, pero en tramos largos. Y el traslado para tramos cortos. Pero bueno, ¿qué se entiende por largo? ¿Qué se entiende por corto? Fue un buen intento por, de pronto, dotar de contenido al transporte y al traslado. Pero finalmente ha quedado, como ya lo dijo el Acuerdo Plenario 4/2029, el transporte está referido al transporte físico, traslado físico de una persona, de la víctima de trata de un lugar a otro. Y el traslado es el traspaso del dominio que se tiene sobre la víctima. Bien. Pero a su vez, fíjense, pueden mantenerse otros problemas. Si nosotros hemos aseverado que el traslado implica el traspaso del dominio sobre la víctima de un sujeto a otro, ¿cómo quedaría con la recepción? Porque la recepción consiste en ir a recoger a la víctima, justamente que acaba de ser transportada, no trasladada, transportada. Entonces, si es que alguien está transportando a la víctima y se le entrega a otra que la está recibiendo, pues también implica ello un traspaso del dominio, ¿no? ¿Cierto? Implica eso un traspaso del dominio. Entonces no podríamos diferenciar la recepción del traslado, lo que implica entonces dotar hermenéuticamente de un contenido distinto para no vaciar de contenido ninguna de las dos conductas. Entonces, podría ser una línea hermenéutica señalar que el traslado, es decir, el traspaso del dominio, no debe darse en situaciones en donde previamente ha habido un transporte, ¿no? Porque si previamente ha habido un transporte y otra persona la va a recoger, la va a recepcionar, ello, ahí no podríamos hablar de traslado, sino en esos casos concretos, cuando la recepción proviene directamente del transporte, sería un caso de recepción. Fuera de esos casos, estaríamos, o todo lo demás de esos casos, distintos a este, serían de traslado. Sería una forma de poder interpretar ello para no, digamos,
invadir el campo competencial de una u otra conducta. Es una postura todavía, digamos, provisional, porque la doctrina, la Corte Suprema ni la jurisprudencia han tocado todavía este punto. Hay otro problema también referido entre la conducta acoger, ¿no? Implica dar un espacio a la víctima y retener, porque en la retención también se otorga un espacio a la víctima, pero ese espacio que se otorga a la víctima la coloca mucho más próxima ya del lugar donde va a ser explotada. Entonces, de pronto podríamos entender que la acogida va referida a un ambiente físico en el cual a la víctima se le va a dar cobijo, pero en ese lugar no va a ser explotada. Puede ser la casa del tratante, etcétera, en donde no va a ser explotada. Pero la retención, si la víctima ya es llevada a un lugar, por ejemplo, un nightclub, por ejemplo, un lugar donde va a realizar la explotación laboral o la mendicidad, un prostíbulo quizá, para el tema de la explotación sexual, ahí sí estamos hablando de retención y ya no de acogida, por la proximidad que, digamos, tiene lugar con la explotación en la vida. Sería otra línea hermenéutica que se podría desarrollar. Fíjense ustedes que en el Acuerdo Plenario 6/2019, el tema del traslado no estaba tan claro como hoy en día. Por eso le he resaltado con rojo. Ahí la Corte Suprema en el año 2019 señalaba que trasladar, dice, es disponer lo conveniente para procurar el desplazamiento de la víctima de un lugar a otro. O sea, sí, entonces si la entendemos así, ¿cómo la diferenciamos de transportar? Pues no había diferencia alguna. Complicado el asunto, ¿no? Pero felizmente eso ya está superado y solamente lo coloqué para que quede mejor la idea. Hoy en día, por ejemplo, ya en esta casación 1459/2019 Cusco, se entiende correctamente el sentido de trasladar o el alcance de trasladar, ¿no? Traspasar el control que se tiene sobre la víctima de una persona a otra. Es más, incluso consigna de manera taxativa, ¿no? No consiste entonces en movilizar físicamente a la víctima de un lugar a otro, ¿ok? Bien. Luego, los fines ya los conocemos, el tipo subjetivo es obviamente doloso, pero también es un delito de tendencia interna trascendente porque recuerden que el autor actúa con fines, o sea, realiza las conductas de la trata con fines de explotación. Ahí está, el Acuerdo Plenario 6/2019 así lo reconoce. ¿Cuál es el elemento de tendencia interna trascendente? Que el autor realiza estas conclusiones o realiza estas conductas con fines de explotación. Rápidamente vamos a ver el tema de los concursos de delitos, ¿ya? A ver, ¿qué pasa si es que la misma persona es quien capta a la víctima, es decir, realiza la trata y a su vez la va a explotar? Bueno, ahí no hay ningún problema en aceptar un concurso real de delitos. Es decir, se le va a imponer la pena por la trata, la pena por la explotación y se aplicará la regla del artículo 50 del Código Penal. Es decir, que la pena no puede superar el máximo del doble del delito más grave o de 35 años. No se presenta un concurso medial, por si acaso, entre la trata y el delito de explotación, ¿ya? No es un delito medial, porque no es que la trata sea indispensable o necesaria para cometer el delito de explotación, ¿no? Hay muchos delitos de explotación que se pueden consumar sin que necesariamente la víctima haya sido víctima de trata. Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, la trata es cuando la víctima de la explotación tiene una circunstancia agravante que señala que la víctima proviene de un delito de trata? Entonces vemos que en este caso la situación de la trata o el desvalor de la trata está en el delito antecedente, por así denominarlo, o sea, el delito de trata, y a su vez en el delito posterior, que es el delito de explotación, que tiene como una circunstancia agravante que provenga de la trata. ¿Cómo se opera ahí? Bien, simplemente se va a recurrir al tema de la pena más grave, es decir, ya no vamos a optar, no vamos a hacer un concurso real, es decir, no le voy a aplicar la pena del delito de trata, ni tampoco la pena de la explotación agravada, no, simplemente voy a aplicar la pena de la explotación agravada que contiene ya el desvalor de la circunstancia agravante cuando proviene de una trata de personas.
porque existe una prohibición de una doble valoración del mismo injusto, ¿no? Sería desproporcional que haga un concurso entre la trata de personas y la explotación agravada por trata de personas, ¿no? Entonces, no se debe llegar a esos extremos, simplemente aplico la explotación sexual agravada por provenir de la trata. Esa postura que les he mencionado está acogida en el Acuerdo Penario 6/2019, Fundamento 28, y también, por si acá, en el Acuerdo Penario 4/2023, Fundamento 52, ¿ok? Es la postura de la Corte Suprema. Bien, y luego, ¿qué pasa cuando el integrante, el autor de la trata, realiza la trata como integrante de una organización criminal y a su vez también realiza el delito de explotación como integrante de una organización criminal? Bien, de igual forma, Ana, también ahí se impone la prohibición de doble valoración. Es decir, tenemos que optar por el delito que tenga la pena más grave. En el ejemplo, si realiza una trata de personas como integrante de una banda, la pena es no menor de 25 años. Pero si además se realizó el delito de explotación como integrante de una organización o banda, la pena es no menor de 20 ni mayor de 25 años. Entonces, como no la puedo valorar doblemente esa circunstancia de ser integrante de una OC, debo recurrir al delito que se sancione con la mayor pena, ¿sí? Es como que absorbe el injusto del otro delito. Entonces, el concurso real heterogéneo, ¿cómo queda? Sancionaré la trata de personas agravada por el tema de pertenecer o ser integrante de una OC, esa pena, y el delito de explotación, pero en su forma básica. Ya no le puedo considerar la agravante, ¿ok? Sumo las penas concretas y obtengo la pena del concurso real. ¿Qué pasa si es que realizo la trata de manera individual y luego realizo un delito de explotación como integrante de una organización criminal? Bueno, no hay ningún problema ahí, ¿no? Porque no hay una doble valoración. Ahí si hay un concurso real, aplicaré la pena por la trata base y luego por el delito de explotación agravado por realizarse como integrante de una organización criminal. Bien, rápidamente el tema de la víctima, ya nos ha dado el tiempo. Fíjense, ¿qué pasa con la víctima, no? ¿Qué pasa con la víctima? Hay directrices, principios y directrices sobre derechos humanos referidos a la trata de personas. Por ejemplo, este principio 7 es interesante. Principio de no detención o enjuiciamiento por delitos relacionados con la condición de víctima de la trata. ¿Qué es este principio? Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas y procesadas por haber entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino, ni por haber participado en actividades ilícitas, en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación de tales, es decir, de víctimas de trata. Estas directrices están en la directriz 2.5 y 4.5 de los principios y directrices recomendados por la ONU sobre derechos humanos y trata de personas. Dice, por ejemplo, la directriz 2.5, que en el contexto de la necesidad de que las personas víctimas de trata sean identificadas rápida y correctamente, se pide a los estados que se cercioren de que las víctimas de trata no sean procesadas por infracciones de las leyes de inmigración o por actividades que participen como consecuencia directa de ellas. Y en la directriz 4.5 se señala que se debe regular un marco jurídico adecuado para hacer que los estados se cercioren de que la legislación impida que las víctimas de la trata de personas sean procesadas, detenidas o sancionadas por el carácter ilegal de su entrada al país o residencia en él, o por las actividades en que participen como consecuencia directa de su situación de tránsito. Bien, fíjense, vamos a ver un caso concreto, pero quiero que fijen esto. Estas directivas imponen al Estado la obligación de que los estados impidan legislativamente, es decir, que se regule la interna nacional, norma referido a la no sanción
de la víctima de trata cuando se ha visto involucrada por su condición de víctima de trata en hechos penales. Algo así como las normas que se han dado para proteger a la policía, ¿no? La policía no será detenida si es que causó un resultado en el ejercicio de su función, por ejemplo. Bien, que es algo que, por cierto, no tenemos en nuestra legislación interna. Entonces, cuando hablamos de la víctima de trata, fíjense, no solamente debemos tenerla en cuenta su condición de víctima de trata, no, no se agote en ello, sino que además tenemos que ver que estas personas de víctima de trata, en muchas circunstancias, son detenidas por delitos relacionados con su condición. O también se las penalizan como objeto de trata por delitos relacionados con su condición. Fíjense, tenemos este caso muy conocido. En Lima, en una zona Lince, Rizo, que es un centro comercial, hay dos bandas, ¿no? Que se disputan el tema de la prostitución clandestina. Una banda que es venezolana y una banda peruana. Cada uno tiene su cabecilla. Entonces, en un trabajo de investigación que hace la policía, pueden ver el reportaje completo está en YouTube, en cualquier canal. Hacen una videovigilancia en el cual aparece esta persona realizando los cobros a las demás trabajadoras sociales que laboran en esa esquina o en ese territorio. Entonces, a partir de esa videovigilancia, informe de inteligencia y todo el tema, hace un operativo, un allanamiento, intervienen a los integrantes de la organización, a 7 o 9 personas, piden la prisión y al otro día, posterior a la prisión, fue un escándalo, fue una noticia a nivel nacional, yo lo vi en todos los diarios, señalaban que Poder Judicial libera a la rusa. Poder Judicial libera a la rusa. Toda la organización se había ido al penal, menos alias la rusa. Y sacaron la foto del juez, todo un problema. No es un caso mío, no es un caso mío. Pero, ¿qué es lo que había pasado en realidad? Lo que había pasado es que el Ministerio Público no había solicitado la prisión preventiva para ella. Entonces, si no solicitan prisión preventiva para ella, ¿qué prisión le va a dar el juez, no? Eso era lo que la prensa desconocía, no se había informado. O sea, fueron muy negligentes al informar. Por cierto, de alguna manera dañar la imagen de este juez que, digamos, él había actuado conforme a ley. Pero este caso sirve para analizar el tema de que, si bien es cierto, esta persona fue captada a través de la videovigilancia cobrando los cupos, pues también se determinó que ella también era una trabajadora social. Entonces, estas bandas u organizaciones no son tan, digamos, inocentes de exponerse a diario en la vía pública y pasar cobrando los cupos, porque saben que la policía puede estar investigando o los puede capturar. Entonces, una forma de ponerse a buen recaudo es utilizar a una de las propias víctimas que haga el cobro de ese dinero y luego se lo haga llegar pues a uno de los integrantes de la organización, bajo apercibimiento de que en caso de que no lo cumpla, pues simplemente la van a matar. Así de sencillo. Entonces, fíjense cómo en la realidad sí se presentan casos como estos, en los cuales la víctima de trata puede resultar sobrevictimizada cuando, supongamos, como en el presente caso, le caiga la persecución penal encima y termine, además de ser víctima de trata, procesada por delitos de banda criminal, organización criminal o incluso trata de personas.
A eso se refieren estas directivas que ha elaborado la Organización de las Naciones Unidas, referidos a evitar la sobrevictimización de las agraviadas o agraviados en trata de personas. Claro, de pronto podemos ir al Código Penal, el artículo 20, y señalar pues que ha actuado con un miedo insuperable, etcétera, y por lo tanto no hay culpabilidad y por lo tanto no hay delito. Hay algunos mecanismos jurídicos, pero pienso que si hemos hablado de una óptica, hemos analizado la trata de personas desde una óptica de derecho humano, de una óptica de delito de género, pienso que se hace necesario incorporar, así como se hizo con la policía, de pronto, que es la política criminal del Estado, ¿no? Poner énfasis e incorporar dentro de la regulación, puede ser del mismo 129A si quieren, esta cláusula de salvataje, ¿no? Para las víctimas, que se encuentran exentas de, digamos, persecución penal, si es que se acredita, pues, que esa labor delictiva la realizaron en su condición de víctima de trata. Podría ser, o sea, es una, digamos, se me ocurre ahorita una especie de regulación así, con cargo, obviamente, a ser mejorada desde el punto de vista de la técnica legislativa. Pero lo que me interesa es transmitirle la idea. Y finalmente, ya con eso culminamos, el tema de la eh, adopción ilegal de los menores, ¿no? Que en el acuerdo plenario 4/2023 y también en esta casación 1700/2024 Cusco se ha determinado que es delictivo, pero yo creo que ahí tendríamos que analizar caso por caso, sobre todo estos casos, conociendo la realidad nacional en los cuales este, existen zonas de extrema pobreza, la sierra, en la selva, en donde de repente atendiendo al caso concreto por razones de enfermedad, de necesidad, de extrema pobreza, los padres opten por entregar sus hijos a otras personas que con fines altruistas, o sea, los van a recepcionar para que les den mejor calidad de vida, etcétera, ¿no? No obstante, fíjense, la Corte Suprema en el acuerdo plenario ha sido muy enfático al señalar pues que el hecho de que los padres entreguen a sus hijos eh, a cambio de alguna dádiva, alguna ventaja económica, etcétera, ya constituye un tema de trata de personas. Entonces, yo pienso que ahí hay que un poco morigerar el tema desde el punto de vista primero de la realidad, ¿no? Si no va a pasar esto como cuando se modificó el artículo 173 del Código Penal y señalaron que los adolescentes mayores de 14 y menos de 18 no tienen libertad sexual. Y había en nuestro país, en nuestra realidad, había un montón de parejas que tenían hijos y todo dentro de ese marco etéreo. Tuvieron que irse presos porque era delito, ¿no? Entonces, de pronto, ello puede también producirse en nuestra realidad. Y lo otro, desde el punto de vista técnico, que veo que no concurre, es el tema de los fines. Porque recuerden que los fines de explotación forman parte del tipo subjetivo, ¿no? Es un elemento de tendencia interna trascendente. Lo ha regulado el protocolo 1, lo tiene el artículo 129A. Entonces, por más que haya habido no sé, una dádiva, una ventaja económica a favor de los padres que entregan a su hijo, con fines altruistas, entonces, en ese caso concreto, no aparecería el tema de los fines de explotación, por un lado. Dos, otro problema veo que hay un conflicto con el principio de legalidad, porque en el principio de legalidad, ¿sí? Por taxatividad de exerta, el legislador no puede realizar interpretaciones analógicas o utilizar analogía para incorporar ciertas situaciones que no se encuentran reguladas en la norma, ¿no? Porque desde el punto de vista de la ley exerta, las adopciones
ilegales o irregulares, como quieran llamarlas, no aparecen ahí taxativamente como fines de la trata. No aparecen. Entonces, por ahí también me parece que hay otro problema. Ahora, tres, vía acuerdo plenario, yo puedo extender los tentáculos del derecho penal, puedo crear delitos, pues obviamente que no. Entonces, pienso que en esos casos sí hay que andar con mucho cuidado. Bien, nos ha superado el tiempo, les agradezco que se hayan conectado. No sé si habrá algunas preguntas. Bien, doctor. La pregunta del doctor Jaino Alonso Grandés. Sí, buenas noches, doctor Renato Vargas, qué gusto saludarlo. Doctor Jaime, ¿Me buenas noches. escucha? Sí, ¿Qué doctor, tal? buenas noches. Sí. Sí, justamente este tema de la retención, me interesa mucho este tema de la retención. Quiero rápidamente contar concretamente un caso en el año 2021 sobre explotación sexual, trata y explotación sexual en concurso real, y los verbos rectores imputados eran transporte y retención. El sujeto era ya conviviente con su víctima, tenían 4 años de convivencia, incluso tenían un niño, pero la había apartado de su propia familia, la familia lo conocía a duras penas, y supuestamente la trasladaba de un prostíbulo a otro en diferentes ciudades del Perú. Ese tránsito no fue probado, ¿no? Por ahí se absolvió, pero la retención se planteó como que él la tenía en su casa y la llevaba a prostituirse en prostíbulo de acá de Trujillo. Eh, en juicio se probó que ella no tenía contacto con sus familiares. Se probó que él la trasladaba en su taxi, siempre para llevarla, pero también se probó por el mismo dicho de ella y otros testigos de que ella sí salía de su casa, o sea, tenía libertad para salir a comprar, salir al mercado, pero siempre ella decía que a las reuniones que iba era con amigos de él, que no eran sus de confianza de ella, ¿no? Por eso Este incluso que la momento familia ya no tenía su contacto con ella. registro civil. Entonces ahí eh, aplicamos la perspectiva de género y dijimos, si bien es cierto, la regulación o en todo caso la interpretación que da la jurisprudencia es una privación de libertad física, ampliamos la interpretación y dijimos que por violencia de género, en todo caso, podemos decir que esta señora ha habido una retención pues hasta psicológica porque no pedía ayuda, porque tenía miedo y más aún si tenía un bebé, ¿no? Entonces, condenamos por trata, no obstante, la sala revocó y dijo que tenía que haber una privación física. Yo le pregunto, doctor, ¿cuál sería su opinión? ¿Podríamos interpretar de esa manera la retención por un tema de perspectiva de género? Porque se evidenciaba pues ahí una prevalencia ya incluso de su convivencia, ya lo había hecho parte de su familia, de un hijo con ella, ¿no? ¿Qué opinión le merece, doctor? Interesante, doctor. A ver, en principio vemos que de acuerdo a los hechos concurren dos conductas, ¿no? No solamente el tema de retener, sino también el tema de transportar. Si la pareja o el tratante era quien la llevaba al prostíbulo, está su conducta cayendo dentro del tema transportar, ¿no? De un lugar a otro para que realice otro tipo de actividad, que sería la sexual. Y respecto a la retención que implica una violencia física, pues no, ¿no? Porque simplemente implica mantener a la víctima, como se explicó y también así lo ha recepcionado el acuerdo plenario, en un ambiente físico que genere un peligro próximo para en este caso, la agraviada. Ahora, yo creo que más que retención, en todo caso, sería el tema de acoger, ¿no? Porque con esa definición que acabamos de dar, el ambiente próximo tendría que ser ya el lugar en el cual la víctima va a ser explotada, en este caso sexualmente. Pero si convivían, tenían un menor de edad, podría ser que en todo caso, me parece mejor acoge los hechos el tema, el verbo acoger, dar un espacio en el que la víctima recibirá abrigo, resguardo, porque entiendo que el, el tratante era quien le brindaba esas condiciones.
Y luego respecto a los medios, también se presentan, ¿no? Porque no necesariamente tiene que haber violencia. Hay coacción, todos los medios que hemos podido revisar, y de pronto esa coacción se puede de alguna manera intensificar, o la amenaza, ¿no? Se puede intensificar por el hecho de que tenían un menor de edad, por el hecho de que tenían un menor de edad. Ahí están los medios, ¿no? Amenaza o cualquier forma de coacción. De pronto, esta persona sabía que no iba a poder retirarse o irse sin su menor hijo. Puede ser que ello también haya servido como una especie de coacción o de presión psicológica sobre ella. Pero el otro es que no necesariamente, si es que había duda o no estaba claro el tema de la retención, no comprendo por qué la sala absolvió o declaró nula, porque sí estaba claro el tema del transporte. Y es Sí, importante por ello entender. sí, consideró que no se había probado, la transportaba de una de una ciudad a otra, ¿no? Ah, Consideró que los traslados de su casa al prostíbulo no lo consideró como transporte, ¿no? interesante, ¿no? Por eso es importante conocer cuál es el alcance de cada conducta típica. Hace rato veíamos el conflicto que había entre transporte y traslado, y una de las posturas se decía que el transporte hace referencia a un traslado, digamos, extenso, lato, y el traslado se refería a distancias cortas. Pero esa postura ha sido desechada porque el transporte implica, así de sencillo, transportar a la víctima de un lugar a otro. Más aún cuando en este caso era transportada para que, digamos, se someta a un trabajo sexual. Entonces yo creo que ahí sí había transporte, ¿no? Eso para mí es transporte. No interesa si el transporte es, digamos, de una ciudad a otra, si es dentro de la misma ciudad, es transporte. Entonces para mí ahí sí hay trata, definitivamente, ¿no? De pronto, quizá respecto a la retención no haya estado muy claro, pero por el transporte yo creo que sí hubiese podido prosperar el caso, ¿no? Bien, gracias, doctor, Bien, muy amable. doctor. Agradecerle por su participación a nombre de la Academia de la Magistratura. A los señores discentes pueden marcar el registro de salida a partir de este momento hasta las 8 p.m. Respecto a las certificaciones, a partir del día viernes 23 estarán habilitadas para que puedan realizar el respectivo pago. Gracias, doctor Roger Renato Vargas. Bien, muchas gracias, doctora Lourdes. Muchas buenas noches con todos. Permiso. Buenas noches.